Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760. Queridos amigos, muchísimas gracias por compartir la vida con nosotros. En nombre de nuestro productor y director general, Maurice Salum, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía y su participación. Vamos a dar inicio en este día con notas relevantes, otras cuestiones que vamos entendiendo cómo van dando giros tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a ver precisamente una nota importante sobre que se designó Morena a integrantes de la Comisión Especial para la elaboración del proyecto de nación para profundizar la transformación. Vamos a ver esto. Yo le pediría a la maestra Francisca Saavedra sobre esto y otros temas que has dado seguimiento, maestra querida, que tiene que ver con cuestiones de seguridad en Tlaxcala, con esas herencias de García Luna. Ahora nos compartirás algo también sobre Chiapas. Y quiero mandar un caluroso saludo en nombre del maestro Juan Bautista Rojo, que por cuestiones laborales no está con nosotros, pero ya estamos aquí atentos a escuchar a la maestra Francisca Saavedra. Un abrazo, maestra queridísima, un abrazo siempre, y vamos a escuchar en esta mesa en la que está el maestro Diego Papalardo también. Él es el coordinador general de la Federación Internacional del Club de Periodistas de México. También escucharemos al profesor Guillermo Rocafort, quien representa al Club de Periodistas de México en España, y también el Premio Internacional de Periodismo. Nos va a dar datos y actualizaciones sobre economía. El maestro Diego Papalardo, como decía yo, también tocará temas bien importantes, queridos amigos, para tener en contexto lo que sucede en el mundo, y también al doctor Rodolfo Ondarza Rovira nos hará comentarios bien interesantes, ustedes ya lo saben, y por supuesto con la maestra Francisca Saavedra. Maestra querida, entre este y otros temas interesantes, te pido de favor que arranques tu análisis. Muchísimas gracias. Gracias amigos, gracias Celeste, muy buenas tardes. Pues sí, para comentarles la disputa por la presencia en los próximos 6 años de alguna organización política ha generado que el partido hoy en el poder, Morena, esté elaborando los toques finales del proyecto de nación para profundizar la transformación durante el 24-30, que es la siguiente administración. Se trata de encontrar entre los hombres más destacados de la izquierda mexicana las 21 figuras intelectuales, científicos, académicos, empresarios y ciudadanos en general que van a profundizar en un documento que se publicará al final de una serie de foros nacionales, regionales, o de propuestas que haga llegar la ciudadanía misma o que presente en estos foros la ciudadanía misma, porque no hay cómo atender las necesidades de esta sociedad mexicana. Entre las personalidades destacadas está Paco Ignacio Taibo II, Hugo López-Gatell, Lorenzo Meyer, Pedro Miguel, Genaro Villamil, don Rafael Barajas, nuestro querido Fisgón, y mi apreciado el maestro don Epigmenio Ibarra. La comisión sistematizará estas propuestas ciudadanas para que se presenten
más bien que se presenten en foros abiertos que se realizarán en todos los estados, en el país en general, y redactará, como les decía, el documento final luego de pasado este periodo de auscultación directa con la ciudadanía. No es lo mismo tener un proyecto e irlo afinando, ir destacando las cosas que requiere la vida social de este país y el desarrollo mismo, a intentar encontrar una especie de producto que tenga un jingle, que tenga un cántico tradicional que lo identifique, una frase célebre, porque pues a lo mejor la oposición está buscando más bien un producto que se venda solo con esta publicidad, porque creo que de proyecto andan muy deficientes y muy cojos. La competencia opositora parece que busca este producto en vez de encontrar un candidato o una candidata opositora, por ejemplo, que usa su ingenio una serie de vaciladas y palabrotas y está utilizando y aprovechando la sinergia mediática. O el otro lado, que cree que esta mujer, esta persona, ya tiene en el bolsillo a la clase media y a los pobres que la apoyan, en tanto ellos están tratando de crear un grupo de apoyo en el ámbito empresarial y en la sociedad civil, lo que esto signifique. Entonces están haciendo una valoración en vez de preparar un proyecto, un programa, una línea o una ruta de evacuación política para atender las necesidades. Lo cierto es que se han engañado, se han autoengañado, haciéndose creer que será la sociedad, en tanto ni tampoco los partidos PRI, PAN o PRD, sino ustedes ya saben quién es quien decidirá, ¿verdad? Es con una C de casa, es con una X de xilófono y es con una G de gato. Sí, es Claudio X González. Bueno, a ver qué decide y a ver si el proyecto, ahora sí, el proyecto de persona, el proyecto de candidato, el proyecto de opositor, le sale bien, porque él, como la canción del PRI, que todo lo que hace le sale muy mal y no sabe por qué. Bueno, pues en días pasados, en el tema siguiente, no sé si ustedes recuerden que estuvimos platicando en torno al secretario de Seguridad de Tlaxcala, don Ramón Celaya, que era una especie de Genaro García Luna corregido y aumentado, y entonces se hacía y deshacía en el Estado, y lo más terrible resultó cuando la autoridad de la Guardia Nacional y de otra organización policíaca del país pescó a sus colaboradores más estrechos, y a la hora de reportarlos, la señora gobernadora, doña Lorena Cuellar, gobernadora de Tlaxcala, dijo: a ver, este señor que deje el cargo, por favor, vamos a iniciar una carpeta de investigación. Pues se trataba de una clica, como se llama en la delincuencia, los grupos que cometen delitos. Entonces los dio de baja y sustituyó a este señor, pues algo así, muy parecido o cercano a, suena al secuestro que vivieron o que están viviendo 14 empleados de seguridad estatal secuestrados en Ocosocuautla, Chiapas, porque el grupo que le mantiene impedido de su libertad no pide dinero, no los ha dañado, no los ha vejado, sino lo único que quieren es que se retiren y le exijan la renuncia a los 3 representantes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Un tal Francisco Orantes, un tal don Roberto Hernández y el licenciado Marcos de Burubete. La ciudadanía y sobre todo los cuerpos mismos de seguridad en Chiapas están hartos de estos señores. ¿Serán herencia o serán gente buena que está tratando de quitar la delincuencia en Chiapas? De veras que es una encrucijada todo lo que dejó sembrado y plantado en el país la administración de casi 20 años de Genaro García Luna. Y todo por controlar
no sé lo que quiso controlar, porque no pudo controlar finalmente ni su vida. Creo que por ahí podemos empezar, mi querida Celeste de mi corazón, güera del alma. Ay, maestra tan querida y tan admirada, muchísimas gracias. Y precisamente de estas herencias que dejó el señor García Luna, pues también vemos a quienes han liberado recursos de su esposa, ¿no? Aunque se ligó la cuestión de que tenía una sociedad con ella y que pues está juzgado por delincuencia, ¿no? Por recursos, por mover recursos y por una serie de delitos que realmente ustedes ya conocen. Pero aquí, entre esas ligas, fíjense nada más cómo van siguiendo esos intereses en vez de hacer y formular cuestiones que hagan, y que generen cuestiones buenas para el país. Aquí se dedican a obstaculizar lo que sea, están con un veneno increíble que cada vez los hunde más. Pero mientras tanto, pues molestan. Aquí nos damos cuenta cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió recursos de opositores, de legisladores opositores, contra el decreto sobre obras prioritarias. Aquí ya lo sabemos, ya hemos hablado de esto, pero sin embargo insistieron y el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad, le llaman ellos, 112 diagonal 2023 y 116 diagonal 2023. Les negó a los legisladores la suspensión que habían solicitado, por lo cual esta propuesta y el decreto va a continuar vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia defina si es o no constitucional. Imagínense nada más en qué momentos estamos cuando es evidente la infraestructura y el fortalecimiento que se ha dado a la economía. Vemos un peso fuerte como nunca, que era inimaginable. Nos decían que el peso iba a llegar a 35 por dólar o hasta 40. Imagínense nada más cómo vemos todo esto. Cuando admitieron a trámite la Suprema Corte estas acciones de inconstitucionalidad, en contra de este decreto que declaró a proyectos como el Tren Maya y el corredor transísmico como asuntos de seguridad nacional y faculta que su administración pueda ser asignada a las Fuerzas Armadas. Esto es lo que no les gusta, porque ellos van precisamente por los intereses particulares. Aquí quieren que se maneje por paraestatales, pero obviamente ahí sabemos ya las derivaciones y lo que ellos pretenden, porque es simplemente lo que supieron hacer o quisieron hacer durante tantos años. Pero bueno, vamos a ir un corte, queridos amigos, y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de Radio Cañón, las 760, queridos amigos. Y bueno, también nos pueden escuchar de manera diferida en nuestras redes de Voces Diario, Voces del Periodista Diario, así como también a las 9 de la noche en @Nueva República, en Radio La Nueva República, a las 9 de la noche, y también nos hacen favor de retransmitirnos después de la mañanera. Y gracias a las frecuencias radiales que también nosotros les compartimos nuestro contenido y nos replican tanto en México como fuera de nuestra amadísima patria. Bueno, queridos amigos, quisiera compartir con ustedes el análisis y la participación del doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Doctor querido, hay muchos elementos que tienen que ver con una depauperización que han tenido los ciudadanos norteamericanos. Se va viendo que las recetas de odio no les resultaron, por más que el engaño y las mentiras han sido un actor muy importante. También una intención de desarticular a la sociedad. Vemos ahora
todo esto, cómo se está gestando. Por cierto, el día de ayer vimos que es en las redes una declaración que dio el presidente Biden. En vez de hablar de Ucrania, pensaba que estaba hablando de la guerra de Irak. O sea, ya son cuestiones muy delicadas pues para el pueblo norteamericano. Y hay diferentes cosas que cuestionan, como es la familia, o que tienen que ver sobre todo, por ejemplo, en esta empatía que hay con los mexicoamericanos y este arraigo a la patria, maestro, doctor querido. ¿Qué otros temas ves tú relevantes y que tengan que ver como un peso importante de cohesión para los ciudadanos que viven en aquel lado de la frontera? Sí, muchas gracias, Celeste. Muy buena tarde, queridos compañeras y compañeros del panel, y muy buena salud, nuestro productor, a la gente en cabina y por supuesto a la amable audiencia. Pues tienes toda la razón, Celeste. Hay algo muy importante dentro de todos estos aspectos, y es el religioso. Dado que el catolicismo es fundamental en los Estados Unidos y que pues tiene importancias muy grandes, estas implicaciones tanto para México como para Estados Unidos y para toda la geopolítica internacional. La inmigración latina hace que hoy el catolicismo sea numéricamente la primera religión en los Estados Unidos, pues los protestantes están divididos en muchas denominaciones. Según el Censo de Religión de Estados Unidos, realizado por la Asociación de Estadísticas de Organismos Religiosos Estadounidenses, para 2020 había 60 católicos en Estados Unidos, nada más 62 millones. Esto representa aproximadamente un 19% de la población. Y en la actualidad, pues decíamos esto en 2020, actualmente se calcula en un 21%. Los católicos en Estados Unidos suman hoy en día más de 70 millones, entonces, un número solo superado por los católicos de Brasil, México y Filipinas. Entre los 55 millones de latinos que forman el 17% de la población total del país, los mexicanos. Con 35 millones de personas, los que trazan su origen nacional a México conforman el 63% de la comunidad latina. Somos el 63% de la comunidad latina en los Estados Unidos, representando el 14% del censo electoral del país. El voto en el segundo mayor segmento del electorado potencial de Estados Unidos. De ahí la importancia que tienen pues nuestros paisanos, nuestros hermanos en Estados Unidos, para el futuro de Estados Unidos, para el futuro del mundo y por supuesto para nuestro futuro. Según el último informe publicado por la consultora LSG, Análisis del Voto Hispano, se calcula que aproximadamente 35 millones de estadounidenses de origen latino pueden votar, lo que convierte a este grupo en el más rápido, que ha tenido un crecimiento más rápido en el electorado estadounidense. El estudio apunta a que más del 50% de los hispanos o latinos desaprueba la gestión de Biden, y casi 3 de cada 4 se encuentran insatisfechos con la dirección que está tomando el país, por las razones que has estado señalando. Los católicos entraron por el sur con las misiones franciscanas y toda la evangelización que venía con los conquistadores españoles, y la influencia católica en el sur, que aumentó después con la guerra de 1848, pues al anexarse Estados Unidos gran parte de México, más de la mitad de nuestro territorio. También estaba presente la inmigración católica irlandesa, y después llegó el turno de los contingentes italianos, que después de las grandes hambrunas de los siglos XIX y a principios del siglo XX contaron con más de 5 millones de italianos que desembarcaron en la isla Ellis, y pues el resto decisivo lo fue haciendo la inmigración latina, particularmente de mexicanos. Los católicos así representan el 28% también, esto es bien interesante, 28% de los miembros del Congreso en Estados Unidos, y pues los católicos
representan una proporción ligeramente mayor de miembros de la Cámara del Senado, es decir, 28% y 26% respectivamente. O sea, es una proporción muy interesante, muy grande, de católicos en las cámaras. El declive del cristianismo en Estados Unidos parece no dar signo de estarse deteniendo, al tiempo que cada vez más personas abandonan las iglesias y se declaran como no religiosas. De acuerdo con el Pew Research Center, para el 2070, los cristianos, contando católicos, protestantes y otras denominaciones, conformarán menos de la mitad de la población estadounidense. Según el estudio de paisaje religioso realizado en 2014 por el Pew Research Center, estos estados son los que tienen mayor población de católicos, es decir, Rhode Island, que tiene el 42% de su población identificada como católica, Massachusetts con un 34%, New Jersey con el 34%, pero también en Nuevo México con el 34%, Connecticut con el 33%, Nueva York con el 31%, California con el 28%. Las parroquias estadounidenses, escuchen, esto es bien importante, recogen por esta vía cerca de 8.500 millones de dólares anuales en donaciones de los fieles católicos, un aumento de 23% frente a lo que ocurría una década antes, y la relevancia financiera de esa nación en el contexto global de la Iglesia Católica, la subraya la publicación británica de Economist, que en 2012, en el año 2012, estimaba a partir de una investigación que la Iglesia Católica estadounidense daba cuenta del 60%, escuchen bien, 60% de la riqueza de la institución en todo el mundo. Ya van más de un siglo, 104 años aproximadamente, de encuentros entre el Papa y los presidentes de Estados Unidos. Juan Pablo II fue el papa que más veces recibió a un presidente de los Estados Unidos, y esto lo hizo en 9 ocasiones, repartidos entre 5 presidentes: Jimmy Carter en 1979, Ronald Reagan en 1982, en el 84 y 87, George Bush padre en 1989, Bill Clinton en 1994, George Bush en el 2001. Juan Pablo II, recordemos, se convirtió el primer papa en visitar la Casa Blanca el 6 de octubre de 1979 bajo el mandato de Jimmy Carter. Por otra parte, el papa polaco y Ronald Reagan fueron dos figuras importantes en la caída de la URSS en aquella época. El Papa Francisco ha estado respaldando a Biden, diciendo que es un excelente católico, un muy buen católico, que debe seguir recibiendo la comunión. Biden es el segundo presidente católico de Estados Unidos, 60 años después de que el gobierno de otro descendiente de irlandeses, John F. Kennedy, visitó el Vaticano. Por otro lado, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, recibió comunión durante una misa papal en la Basílica de San Pedro, a pesar de su respaldo al derecho al aborto. Estos son algunos datos sumamente importantes, relevantes, y que nos hacen pensar que también una posibilidad es que el siguiente papa pudiera ser estadounidense. De esta manera, pues podría pues interconectarse todos los factores económicos, geopolíticos de importancia para Estados Unidos y el Vaticano. Es cuanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Ondarza Rovira. Tengamos en cuenta, queridos amigos, precisamente lo que significa la utilización de las religiones, ya que el propio Estados Unidos, pues admitido por la propia Hillary Clinton, y pues ahí está su esposo, y ahí está todo el sistema de estos personajes que mencionaste, por ejemplo, pues que estuvieron financiando y promoviendo el terrorismo. Entonces, ¿cómo se utiliza también a la religión o se pretende hacer de una manera tan evidente, ¿no? Aquí lo que habría que ver es ir seccionando y dándonos cuenta de los poderes que tienen que ver, y aquí es uno muy fuerte, el Vaticano. Pero también ya hay una lectura totalmente
digamos, aguda de las personas que ya pueden distinguir debido a este avasallamiento de invasiones de Estados Unidos y, por ejemplo, el premio Nobel que le dieron al señor que más bombas ha arrojado, como es el señor Obama, pues vemos todas estas contradicciones y todas estas hipocresías. Lo digo por cómo se trata de utilizar y como un elemento de poder, precisamente, esta posibilidad que plantea el doctor Ondarza. Gracias, doctor querido, por tu comentario. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos inmediatamente, queridos amigos. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros a través de la frecuencia de Radio Cañón, la 760. Queridos amigos, también nos pueden escuchar por la red en radiocañón.com/XEABC. Así es que muy agradecidos por compartir la vida con ustedes, queridos amigos. Bueno, hay algo interesantísimo que vamos a escuchar del profesor Guillermo Rocafort, quien es representante del Club de Periodistas de México en España, precisamente sobre los indicadores de recesión de la economía en Estados Unidos, qué pasa en Europa, qué está pasando con todas estas circunstancias bélicas y todos estos intereses del vecino país del norte y también en su impacto económico por todas las decisiones a las que se ha plegado Europa, a los designios de la City de Londres y bueno, de quien aparentemente maneja todas las cosas y es que no dice que es Estados Unidos, pero bueno, son estos mega intereses. Adelante, profesor Guillermo Rocafort. Gracias, Jonathan. Buenas tardes desde España. Soy Guillermo Rocafort, colaborador de Voces del Periodista, y junto con enviar un fraternal saludo a esta magnífica mesa de debate de este programa, también un saludo fraternal a toda la audiencia de gran calidad de este programa. Simplemente en comunicarles una serie de pinceladas interesantes en el contexto internacional que conviene destacar. La primera sería que el indicador de la recesión, desde el punto de vista de la economía estadounidense, está cada vez más evidente, y ese indicador que ya han señalado los veteranos de Wall Street, que es constante en todas las recesiones previas, es que los bonos a corto plazo se están retribuyendo más, tienen más interés que los bonos o deuda a largo plazo. Por otro lado, otro aspecto interesante es que el Banco Central Europeo, en vez de estar priorizando la política monetaria, una política monetaria rigurosa y sana, está muy enfocada en su agenda ideológica. Entonces, imagínense, queridos oyentes, qué política monetaria se puede llevar a cabo cuando se prioriza cuestiones como, por ejemplo, el cambio climático u otras cuestiones ideológicas sobre aspectos esenciales de la economía, que son los que son desde el comienzo de los tiempos. También quería trasladarles la noticia de que la ola de la recesión está llegando también a las bolsas asiáticas. Las bolsas asiáticas en los últimos días han tenido malos indicadores. Y ya finalmente, como no podía ser de otra manera, es la cuestión de Ucrania. Hoy nos hemos sobresaltado los ciudadanos, en este caso españoles, de la Unión Europea, en el sentido de que el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que la anexión de Ucrania a la OTAN es algo que no es negociable. Yo creo sinceramente que el régimen de Zelensky vive alejado de toda realidad, vive en una esquizofrenia total. Ahora mismo, por ejemplo, la incorporación de Suecia a la OTAN está siendo vetada por parte de Hungría y de Turquía. Y eso significa, lógicamente, que cuando toque a Ucrania, el debatirlo, pues va a haber muchos vetos, por supuesto el de Hungría y el de otras naciones europeas. Pero lo que quiero llamar la atención a nuestra sabia audiencia es cómo se puede decir que la incorporación de un país que está en guerra ahora mismo, en guerra, es algo que no es negociable. Yo creo sinceramente que ese régimen está desquiciado, ha perdido el sentido de la realidad, y ojalá pues que Ucrania recupere su senda, pero lógicamente tendrá que ser al margen de este régimen de Zelensky, que vive en otro mundo que no es en el que el resto de mortales vivimos. Un cordial saludo a esta magnífica audiencia de Voces del Periodista. Muchísimas gracias, profesor Guillermo Rocafort. Pues efectivamente, queridos amigos, vemos también en redes un mensaje, un discurso que dio el señor Zelensky,
de manera totalmente fuera de la realidad. Dijo él que Rusia quiere que Ucrania entre en la OTAN, le dio vueltas a un discurso para defender la entrada de su país a esta organización. Y bueno, finalmente terminó diciendo eso, que Rusia era la más interesada en la seguridad de sus fronteras y en que Ucrania ingresara a la OTAN. Háganme favor. Por otras partes, yo le pediría, en torno a estas informaciones tan interesantes puntuales que nos dio el profesor Guillermo Rocafort, maestro queridísimo Diego Papalardo. Precisamente nos enteramos y vemos cómo estos países atlantistas redujeron su ayuda económica para África, pero en cambio la incrementaron para Ucrania. Aquí en la OCDE, en esta Organización para la Supuesta Cooperación y el Desarrollo Económicos, se informó que, imagínense, la asistencia a Ucrania pasó de $1,000 millones en 2021, $1,000 millones en 2021, a $16,000 millones en 2022. Mientras la ayuda a África, imagínense, cayó un 8% hasta los $29,000 millones para toda África. Aquí se ha condenado por diversos personajes africanos, por supuesto, y del mundo, esta decisión de cómo el conflicto armado en Ucrania pone al descubierto el verdadero rostro de las grandes potencias en su accionar con respecto a África, y en ver este doble discurso del que hablábamos hace un rato. Igualmente, el ministro de Exteriores de Níger acusó a Occidente de haberles mentido durante años de que las enormes sumas de dinero que antes se consideraban imposibles, bueno, pues ahora se consideran posibles y se multiplican por miles, porque son para Ucrania, son para la guerra, y en cambio no había otros recursos y mecanismos para África. Imagínense nada más este mundo de locura. Aquí, de alguna manera, también hay que dar seguimiento, queridos amigos, a toda esta depredación, a toda esta contradicción en lo que tiene que ver realmente por un beneficio de todos, un beneficio común. Profesor queridísimo Diego Papalardo, y muy admirado, lo escuchamos con mucha atención para lo que usted nos quiera compartir en todo esto que está sucediendo allá, causantes y cercanos, no causantes, más bien, que están viviendo y padeciendo de muy cerca la guerra, y también ese surgimiento de Bielorrusia como un actor en el plano internacional. Vamos viendo cómo hay quienes van por un desarrollo, por la paz, porque las cosas se bajen de tono y haya una verdadera cooperación y un diálogo, y hay quienes totalmente hacen todo lo contrario. Lo escuchamos con mucha atención, maestro querido Diego Papalardo. Muy buenas tardes, licenciada, colega del panel y a nuestra audiencia. Usted lo dijo muy bien, Celeste, al narrar las noticias semanales que tiene que ver con el conflicto ucraniano y respecto a un destino, digamos, de los recursos económicos que bien podrían servir a los pueblos, sobre todo del sur global, el llamado tercer mundo. La cuestión aquí se trata, hablamos el año pasado, creo que fue hace 13 o 14 meses atrás, que uno de los planes de los centros de decisiones mundiales geolocalizados en Inglaterra y en los Estados Unidos es de tratar de empobrecer y de neutralizar las capacidades potenciales de los países que no integran precisamente lo que antes
se llamaba el occidentalismo céntrico. Esto, ¿por qué? Por la sencilla razón de que saben que hay una tendencia irreversible, que ya no va a haber sistema de poder unipolar, por lo tanto tratan de que esos pueblos que se están sumándose de a poco a un nuevo posicionamiento de la distribución del poder internacional, pues cuando afronten sus propios destinos nacionales y traten de dinamizar sus economías, pues se encuentren con pocas capacidades potenciales, como decíamos recién. No es casual, más allá más allá del hecho de que se están llenándose de fortuna, tanto de la industria de la finanza como del plano militar, pues más allá de eso hay un plan a medio plazo que excede al conflicto militar ruso-ucraniano. Bien, si este conflicto militar continúa, se prolonga 2, 3 o 5 años más allá de que pueda haber o no un ataque nuclear de una de las dos partes, los pueblos que no tenemos nada que ver en este conflicto vamos a sufrirlo económicamente, como en su cápsula el profesor Rocafort ya nos estaba diciendo de algunos índices que van hacia la baja. Y eso es preocupante, aunque no catastrófico todavía. Bien, decíamos que hay un gran juego global en marcha. Ese gran juego global tiene distintas tendencias, tiene distintos participantes, y esto es importante. Lo que se llama la élite mundial no es homogénea, no es monolítica. Está integrada por distintos clanes, distintas agrupaciones de clanes, ¿sí? Eso es clave, porque van a poner una de estas facciones de estos agrupamientos, están intentando poner freno precisamente a la prolongación del conflicto militar, siempre en términos bélicos, ruso-ucraniano, porque sabe que si se continúa 1, 2, 3 años más y con la profundización precisamente de la actividad bélica, pues el sistema internacional va a estar en un problema gravísimo, ¿vale? Es la inestabilidad. Por eso que decíamos el lunes pasado, en nuestra participación, que el fin de semana Vladimir Putin se consolidó como el estabilizador interno allí en Rusia del poder y del sistema de poder, y a su vez manda un mensaje importante al sistema de gobernanza internacional. Este mensaje es el siguiente: yo acepto ciertas reglas de concordia, de convivencia, de armonía, de progreso. Si yo no continúo como presidente de Rusia, pues pueden venir otros sujetos que no van a aceptar o que no son proclives a ciertas conversaciones con determinados agentes de Occidente. Vladimir Putin vino manteniendo conversaciones, más allá de este conflicto, con miembros precisamente de las élites occidentales, porque Vladimir Putin no es antioccidentalista, es una persona que desea una gobernanza internacional que beneficie a todos los pueblos del mundo, ¿vale? Especialmente al ruso. Bien, dicho eso, decíamos que Vladimir Putin en el mes de junio ha concedido un regalo importante al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. Ese regalo es doble. Por una parte, la habilita el tener una capacidad nuclear. Perdón, maestro querido, perdón la interrupción, perdón. Vamos a cortar. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Cañón, las 7:60, queridos amigos. Bueno, pues seguimos escuchando a quien es el coordinador general de la Federación Internacional de Periodistas, del Club de Periodistas de México, queridos amigos, el profesor Diego Papalardo. Profesor querido, lo seguimos escuchando con esta lectura que debe de ser muy fina de lo que está pasando precisamente en Europa, con lo que nos comparte usted de Bielorrusia, pero también como este actor que aparece, ¿no?, en un plan importantísimo a nivel internacional,
también sobre la OTAN y sus planes alternativos, el que usted considere compartir con nosotros, así como que se han actualizado. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿se han actualizado las encuestas en Estados Unidos? Hay un movimiento muy fuerte que cada vez va creciendo más, un movimiento trumpista. Lo escuchamos con mucha atención, maestro. Muy amable, licenciada. Decíamos en el bloque último que Bielorrusia en este mes de junio se está transformándose en un gran actor geopolítico, porque ha incrementado la alianza geoestratégica con Rusia, y además el presidente Lukashenko ha logrado más que nada insertar a su país en el Club Atómico Mundial. Es una inserción de facto, porque a través de esa alianza geoestratégica entre Moscú y Minsk, pues el señor presidente de Rusia, Vladimir Putin, concedió la internación, la residencia de cierto armamento nuclear táctico en Bielorrusia, y este arsenal nuclear táctico puede llegar a ser utilizado en casos muy, muy puntuales, en situaciones ya previamente acordadas entre ambos presidentes. Esto decía que le permite a Lukashenko elevar la importancia de su país en el juego internacional, y que Bielorrusia pase a ponerse cerca de las potencias intermedias. Y eso es clave, porque Bielorrusia en términos geoeconómicos no tiene la misma magnitud de, por ejemplo, México, sino está muy por debajo. En cambio, al tener esta alianza estratégica con el presidente Putin, pues Bielorrusia comienza a participar, a involucrarse relevante y autonómicamente en el gran juego internacional. Esto también le da un beneficio al sistema de gobierno presidido por Lukashenko, que es el de mantener la estabilidad. Con eso comienza Lukashenko a neutralizar posibles reacciones que le puedan, tipos de revoluciones que puedan provenir desde las usinas occidentales. Asimismo, Lukashenko, al tener un papel arbitral, conciliador en el conflicto sucedido el fin de semana pasado en Rusia, pues aloja en su país, protege estatalmente a la compañía Wagner. Esta compañía Wagner, que sabemos que es el ejército privado más importante del mundo, por lejos el mejor en términos de empresas privadas, Wagner va a residir fiscalmente y militarmente en Bielorrusia, y va a partir de allí permitirle o ayudar al presidente Lukashenko a interrelacionarse más con otros jefes de Estado que en algún momento precisen de la asistencia militar y protectiva de la compañía Wagner. Así, Lukashenko finaliza este mes de junio siendo un pleno ganador, porque supo involucrarse y aprovechar las oportunidades que se les presenta en este gran juego geopolítico mundial. Dicho ello, hablamos brevemente de Polonia, que desde Polonia se amenaza precisamente con cierta incursión armada con la finalidad de desestabilizar y derrocar al presidente Lukashenko. Asimismo, desde Polonia, determinadas élites más enquistadas o más relacionadas con Londres y Estados Unidos tratan de aprovechar este problema que tiene Ucrania, problema causado por la oligarquía dominante de Kiev, pues con la finalidad de apropiarse luego de lo que quede de Ucrania en el postconflicto. Esto significa recursos, ¿vale? Eso es clave, recursos físicos. Desde hace meses atrás que en Polonia se están entrenando a determinados estamentos de las Fuerzas Armadas de ese país, más mercenarios internacionales, con la finalidad de intervenir en Ucrania llegado el momento, ¿vale? Este es otro juego, este es lo que usted denominó, Celeste, el plan B de la OTAN, cuando se agudice
el debilitamiento del régimen de Kiev, porque este régimen de Kiev no va a subsistir post-conflicto, es imposible que subsista. Bien, dicho ello, vemos que hay muchos juegos globales, ¿vale? Muchos juegos globales que se están sucediendo en estos momentos, que son importantes, no solamente conocerlos, sino comprenderlos, porque se está reformateando, si me permite la expresión, el mapa de la gobernanza global. En este reformateo está incluido Donald Trump, quien todas las encuestas, prácticamente todas las encuestas objetivas, están mostrando que regresa a la Casa Blanca, que gana la intención de los votos, incluso confrontando contra el actual presidente Biden o contra cualquier otro candidato demócrata. ¿Sí? Donald Trump, hasta las encuestas de The Economist, enemiga de Donald Trump desde el 2015, pues le dan como ganador al presidente o al expresidente estadounidense. Una de las encuestas más objetivas y profesionales, el de Morning Consult, que le da ampliamente ganador a Donald Trump, y esto es clave. No voy a entrar en dar cifras porque no deseo agobiar. El tema es que todas las encuestas le están dando ganador a Donald Trump. Asimismo, Donald Trump va a salir fortalecido de esta investida judicial, que es más que nada una movida política, y con eso Donald Trump puede regresar a la Casa Blanca. Una posibilidad de que a Donald Trump, si me permiten la expresión coloquial, se le dinamite el camino de regreso, son muy bajas, muy bajas. Hasta el mismo portavoz de los republicanos, Kevin McCarthy, dijo hoy que este Donald Trump, el actual, es mucho más fuerte que el del 2016, mucho más fuerte. Y con eso confirma, estimada Celeste, lo que ambos decíamos hace 2 o 3 años atrás, que Donald Trump estaba lejos de estar debilitado, y que en cambio Donald Trump recobraba fuerza, vigor, pujanza, y que su regreso prácticamente se torna inevitable. Efectivamente, maestro querido, vemos cómo el pueblo norteamericano y ciudadanos que no tenían lectura de una importancia del impacto de esta visión pues depredadora de las élites, de algunas élites norteamericanas, pues ahora mucho ha ganado Donald Trump precisamente con este compromiso que ha hecho precisamente de bajarse de la guerra, de no seguir aceitando este odio, y precisamente todo lo que le han querido hacer de mal, la gente ya se dio cuenta, y entonces viene una reversa de que la gente percibe esto y se da cuenta que es por los grandes intereses de la guerra. Y estos grandes intereses financieros de las burbujas que nada tienen que ver con la realidad, y que esto pues dará el paso de una manera que esperemos sea benéfica en la medida en que se vaya adaptando todo este multilateralismo, y que las circunstancias para quienes salgan de ese mundo unipolar sean lo menos fuerte, porque Donald Trump es una persona que va para fortalecer las empresas y para fortalecer su país. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro Diego Papalardo, doctor Rodolfo Ondarza Rovira, maestra Francisca Saavedra, unas palabras de despedida. Pues no nada más, las elecciones próximas en México son importantes. No hay que perder de vista, el concierto mundial está muy complicado. Exactamente, maestra querida. Cuidado con ese intervencionismo y con quienes están por tener solamente sus recursos privados y no porque esté un concierto saludable para todos. Les abrazo, cuídense mucho física, mental y emocionalmente. Cariños a todos. Gracias.